Quien decide todas las cosas es el Señor. Claro. Por más que nosotros hagamos el esfuerzo, mira, ese es el esfuerzo de salvar a nuestros hijos. ¿Va a servir de algo? No, porque la salvación es por gracia. Es solo por la fe. No, yo lo voy a llevar a mi hijo obligado con una pistola todos los domingos hasta que se muera. Voy a presentar sacrificio, por si acaso lo voy a bautizar, por si acaso lo voy a circuncidar, por si acaso hago un montón de mis esfuerzos. La salvación es por esfuerzo humano. ¿Sí? Por gracia. La salvación es por gracia de Dios. ¿Dónde dice? Ese es solo gracia, ¿no? Es uno de los principios de la Reforma. Solo fe y solo Cristo, ¿no? ¿Y dónde dice eso? La sola Escritura, no necesito algo más, porque cuando le agarramos otra cosa más ya es la tradición, nuestro esfuerzo. Entonces, cuando se da todo eso, ¿sabe quién recibe la gloria? Solo y Deo gloria, solo es la gloria de Dios. Pero cuando uno mete su esfuerzo, la gloria de Dios es compartida. Y no es así, la gloria siempre es de Dios. Entonces nosotros no puedo. Yo, por ejemplo, digo, ¿no? Yo podré criar a mis hijos perfectamente. No, pues hermanos, hay que reconocer, no voy a poderlo hacer. Hermano Carlos, ya, él podrá hacerlo, tal vez lo va a hacer mejor que yo. Yo estoy seguro que lo va a hacer mejor que yo, pero ¿va a ser perfecto? ¿Habrá alguien que pueda tener tanta fuerza que pueda sostener y ganarse el favor de Dios? La Biblia dice que no hay. Pero sin embargo vemos que algunos, y ves hombres de Dios, ¿no? Que hay que seguir sus ejemplos, pero no fueron ellos, fue la gracia de Dios. Yo cuando veo a José, el hijo de Jacob, ¿no? Que fue gobernador de Egipto, yo cuando veo a ese chico, digo, pucha, qué perfecto, ese muchacho es perfecto, pero no era él, era la gracia de Dios, porque Dios estaba con él, y como estaba con él y él cultivaba esa relación con el Señor, la gracia y misericordia de Dios actuaron. Entonces él, cuando está con la mujer mira, él pudo haber pecado con respecto a sus hermanos, ¿no? Pero frente a la mujer, que es un problema para los varones, ¿qué hizo? ¿Cómo voy a pecar? ¿Voy a hacer tan daño a mi jefe? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Mira, ¿y qué cosa lo hizo tomar esa decisión? La gracia de Dios, porque tenía una buena relación con Dios. Él no tenía ninguna ley. Acuérdense, no había ningún mandato, no cometerás adulterio. No dice, pero él tenía grabado en su corazón, ¿no? La ley, la ley que es del corazón. Él no pecó, ¿por qué? Porque amaba a Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No peco porque yo no quiero fallarle al Señor. Y el Espíritu Santo, ayúdame para no cometer esa falta. Ahora, eso que sabemos hay que enseñarle a nuestros hijos, amar a Dios. Y cuando cometemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos, a Jesucristo hombre. Y si confiesas tu pecado, séle fiel y justo, ¿no? Porque el pecado es algo gravísimo, pero nuestro espíritu, el Espíritu Santo que está dentro, nos convence de justicia, de juicio y también de pecado. Por eso es que la necesidad, Señor, perdóname, ¿no? Es lo que le pasó a Pródigo para regresar, ¿no? Volviendo en sí, se acordó que en la casa de su padre, ¿no? Se acordó la bondad de su padre. Y dijo, voy a volver como un jornalero. Y vuelve a la casa, pero el padre lo agarra, lo abraza, tú no eres jornalero, tú eres mi hijo. Por más que has caído, porque yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Pródigo cayó? Sí cayó. Sí cayó. Bien feo, ¿no? Con prostitutas, tomando, borrachero, o sea, todo Pastor, lo que no hace un hijo de Dios, Pastor, lo pero hizo. acá vemos dos clases, digamos. El niño, digamos, nacido ya a 2 años, no conoce maldad, no conoce odio, no conoce rencor, no conoce mucho. Pero ya un adolescente ya se maquina, ya sabe, o sea, entonces, ¿entienden, no? Entonces, yo creo que ahí vemos el hecho
Hay papás que no, o sea, no perseveran, pero hay niños que van a la iglesia y están buscando al Señor. O sea, no todos, pero hay niños, hay adolescentes, perdón, que sí vienen a la iglesia porque interesa. Pero hay padres que no, o sea, ya hay cosas, pero hay padres que también logran a sus hijos enseñar a sus hijos creciendo como pasó el hijo pródigo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque yo sé que el papá era bueno, instruía a sus hijos, los valores y los principios de Dios. Pero finalmente, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Me imagino que vio, perdió el mundo, ¿no? Se engatusó ahí, se emocionó, me imagino, y se fue. Pero regresó, ¿cierto? Se regresó arrepentido. Así es. Por eso creo, pastor, que Job hacía cada sacrificio. Oraban todos los días por cada uno de sus hijos, porque ellos comían y bebían todos los días porque tenían de todo. Como que ahí nos deja una buena enseñanza el primer libro de Job. Job, Job. del 9 al 11. 1, 9, 11. Sí, magnífica enseñanza. Entonces eso nos dice que tenemos que estar nosotros como papás perseverando siempre. Sí, Por nosotros ellos. tenemos que hacer, nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos criar a nuestros hijos con la crianza y amonestación del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Algo más hacemos? No, haga eso. Pastor, ¿puedo consultar con el psicólogo? Bueno, sí, hágalo si es que le va a ayudar en algo, pero nunca un consejo de un psicólogo debe reemplazar la palabra de Dios, porque ahí ya no funciona, ¿no? La palabra de Dios es perfecta, dice. Hay que aprender, disciplinar, etcétera, ¿no? Pero siempre vamos a cometer errores. Eso es lo que yo quiero que quede claro. ¿Habrá alguien que no comete errores? Sí. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Él es perfecto. Pero dijo la Biblia, Job, que es un hombre justo, dijo. ¿Ya? Ahora, claro, pero era justificado ¿por qué? Porque Job tenía fe en Dios. Esa era su justificación. Y vivía conforme a esa palabra, ¿no? Un varón perfecto, maduro, ¿no? En la fe. Ahora, pero no es igual que Jesucristo, pues, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que en la tierra no existe un ser humano, no existe un ser humano que agrade a Dios. No existe. Eso primero, ¿ya? ¿Habrá alguien que su espiritualidad lo acerque a Dios? No. El único que le agrada a Dios es Jesucristo, su Hijo. Entonces, pastor, ¿y cómo es que yo le voy a agradar al Señor? Por la fe en Cristo. Somos justificados por la fe. Y esa justicia de la fe, justicia que ha logrado Jesucristo, ahora Él me justifica a mí, recién puedo acercarme al Señor justificado. Me ha liberado del pecado, pero para hacerme ahora siervo de Él. Pero un siervo que ha nacido de nuevo, un corazón nuevo. Ese corazón ahora ama a Dios. Porque de Él hemos sido creados. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Justamente la iglesia es justa de personas que han nacido de nuevo, la iglesia invisible, la que no se ve, la que va a estar delante del trono del Cordero, ¿no? Todos vestidos con ropas blancas, que han sido regenerados, que han pasado de la santificación, han pasado a la glorificación. ¿Estamos de acuerdo? Son los que están parados ahí. Algunos dicen, ¿quiénes son estos? Dice, van a leer en Apocalipsis. Estos son los que han pasado la tribulación. Estos son los que han pasado la tribulación. Y va a haber decapitados, hermanos. Gente que va a estar viva cuando venga el Señor y estén pasando y le van a decir, te pongo la marca de la bestia o crees en Jesús o crees... No, yo no creo en Jesús. Entonces, pum, te van a poner el sello. Ya, sí sabemos esa parte, ¿no? Pero los que se niegan a poner el sello, ¿qué les va a pasar? Les van a decapitar. Esa gente va a estar también en la presencia del Señor. Ahí va a morir, pues, ¿no? Y pasa a la presencia del Señor. Pero son los decapitados que figuran en Apocalipsis. Es la iglesia invisible. Sé fiel hasta la muerte, dice, ¿no? Y yo te daré la corona de vida al que venciere.
¿En qué momento va a vencer? O sea, el que vence es el que está en la batalla, hermanos. Nadie vence si no está en una batalla. Ahora, la batalla no es para salvarse. La batalla es para mantenerse en la fe, para mantenerse, ¿no? Contra las acechanzas del enemigo, ya sabemos todas esas cosas, ¿no? La armadura de Dios. Muy bien, y esa es la iglesia, ¿ya? Sí, a ver, voy a tomar lista, por favor. Tengan atentos. A ver, Alexis. Presente. Luis Bobadilla. William Cabello. César Chávez. Presente. Leoncio. Presente, pastor. Carlos García. Presente, pastor. Yamir Girón. Sí estaba por ahí, creo, ¿no? Henry González. Presente, pastor. Buenas noches. Henry. Yamir Girón. ¿Estaban antes ahí? Y a mí el pastor estaba hablando por teléfono con el pastor. Ah, ya, Ahora, pero está ahí, ¿no? Ya, listo. sí, Que ahí me estaba. No, que justo lo llamó el papá. Presente, Pablo pastor. Lezameta. Presente, Pablo, pastor. Presente. José Mejía. Presente, pastor. David. Presente, pastor, presente. Listo. Iván. Leila Murillo. Aide. Presente, pastor. Leila. Leila, presente ya, listo. Leila. Aide, hermana Aide. Presente, pastor. Daniel Seminario, ¿llegó a entrar? No lo visualizo. Max Alba. Presente, maestro. Ya, William. Por ahí estaban antes. En espíritu. Quería exponer, pues, a foto triste. Se ha ido. Se va a preparar panetón. Sí, ese panetón, pastor. Sí. Ahí en Gozo Eterno tienen una panadería, pues. Creo que ahí prepara, hermano, ¿no? ¿No, hermano José? Creo que William es el encargado de la panadería, ¿no? Sí, él también hace cositos, hace todo, el pobrecito. Ah, ya, sí, pues seguro le ha tocado hacer panetones. Están en tiempo de producción. No, pero no, él hay lo que amasan todo, pero él Claro. los lleva al horno, más que todo. Ajá, claro. Listo, continuamos con la lección. Avanzamos un poquito más rápido porque nos queda solamente unos 10 minutos. Ya. Espero que hasta acá tengamos algunas claridades. Espero no haberlos confundido más, sino que haya un poco de claridad. A ver, vamos a ver el tercer elemento de las características o señales de la iglesia, ¿no? La primera característica es la verdadera predicación de la palabra de Dios. Es una iglesia que se predica la verdadera palabra de Dios. Esa es una característica de una iglesia verdadera. La segunda, ¿no? La segunda es la administración de los sacramentos. Y la tercera, el fiel ejercicio de la disciplina. Una iglesia donde no hay disciplina, cada uno hace lo que quiere desordenadamente. ¿Será una iglesia? Buena, es una buena observación. Es comulgación. Yo tampoco no lo consideraba como un elemento importante el ejercicio de la disciplina. Bueno, vamos a tratar de... No, pero sí es importante. ¿No? Ahora vamos a ver. ¿Qué hace la disciplina? ¿No? La disciplina es necesaria para mantener la pureza de la doctrina. Salvaguardar la santidad de los sacramentos. Y salvaguardar la santidad de los sacramentos. O sea, tiene doble efecto, ¿no? Mantener la pureza de la doctrina, principalmente de la enseñanza. Una iglesia donde la enseñanza es incorrecta es un problema, ¿no?
Ya usted misma ha visto, antes hermana Aide comparte, que una persona que está viniendo doble iglesia, bueno, si va a 2 iglesias y aprende para nutrirse más, qué bueno, pero no todas las iglesias tienen sana doctrina, ¿no? Entonces, algunos más llevados por el emocionalismo pueden arrastrar personas para llevarse a otra iglesia, ¿no? O traer conflicto entre los hermanos, ¿no? Que acá sí se hace mejor, allá hay más amor, allá se siente el Espíritu Santo, acá no se siente el Espíritu Santo. Eso ha pasado también en la iglesia, en nuestra iglesia, ¿no? Algunos hermanos que han venido, acá no se siente el Espíritu Santo. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo es que siente el Espíritu Santo? No, algo calentito en la mano, emoción. Los hermanos cantan, bailan, gritan. Quieren bailar, entonces, claro, entonces, y a veces nosotros un poquito secos somos, que es el otro extremo, ¿no? No hay que ser de los dos extremos seco, como que... Ese es emocionalismo. Claro. Creo que ambos extremos son malos, ¿no? El emocionalismo que es guiado por la emoción y no hay palabra, ¿no? 2, 3 horas de música, no hay nada de palabra de Dios. Y el otro es el que no expresa su amor a Dios a través de las emociones, ¿no? Porque nosotros somos seres emocionales, ¿no? Y a veces no nos han enseñado, entonces como que somos un poco secos. Algunos le dicen somos de la iglesia la presbigeradora, ¿no? Refrigerianos, pastor, refrigerianos. Refrigeriano. No, la emoción tiene que ser alimentada por el conocimiento de quién somos nosotros y de quién es Dios. Así es. Entonces el balance, ¿no? El balance nos guía. La palabra de Dios siempre no tiene su espacio y a veces pues las emociones son variables, ¿no? Yo puedo estar en un momento deprimido, otro momento alegre, pero mi emoción no va a determinar mi adoración, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido una situación bien difícil? Pero a mí me ha pasado que yo he ido a la iglesia así, estando bien complicado, dije, no, yo voy acá, voy a encontrar sanidad y Dios me va a dar sabiduría para solucionar, me va a dar esperanza. Y he ido y he encontrado eso. Entonces fui bien triste, bien así, mal, así, pero salió fortalecido, con más esperanza, ¿no? Entonces yo creo que entonces la palabra de Dios es lo que nos va guiando nuestras emociones, porque nuestras emociones son muy fluctuantes, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Muy bien, entonces la disciplina es necesaria para mantener la pureza y doctrina y salvaguardar la santidad de los sacramentos, ¿no? Y la palabra de Dios insiste en esto, en la disciplina. Ustedes saben, hay varios versículos que ahora vamos a ver. Acá hay unos versículos, Mateo 18, 18, 1 Corintios 5, del 1 al 13, 1 Corintios 14, versículo 33 y 40, en Apocalipsis 2, 14, 15 y 20. Acá vamos a leer otros versículos, ¿sí? A ver, hermana Aide, por favor, Mateo 16, 19. Amén, pastor. Mateo 16, 19. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén, pastor. ¿Ya? Entonces, ese contexto, antes lo expliqué, cuando le dice, no, todo lo que atares en la tierra será atado, o sea, habla de que lo que la iglesia haga acá en la tierra, con asuntos de disciplina, porque este contexto es de una disciplina. Si un hermano ha pecado contra alguien, que vaya, ¿qué enseña ese texto? ¿No? Los anteriores versículos, que vaya uno y habrás ganado a ese hermano, ¿no? Pero si no te escucha, lleva a otro hermano, y si no, llévalo a la iglesia. Si no escucha, ya tenlo porque que no es creyente, ¿no? Entonces, tenlo por gentil. ¿En qué contexto está, no? Sí. Entonces, ¿hay necesidad de la disciplina? Por supuesto que sí, ¿no? Porque el cielo, o sea, Dios respalda esa disciplina cuando es aplicada en sus términos, no las disciplinas que de un pastor caprichoso, ¿no? No, sino de un pastor que está representando a Dios, ¿no? Hay momentos que el perdón es adecuado, pero también la disciplina también, ¿no? La disciplina es importante, ¿no? La disciplina, a mí, en mi caso, yo he podido tener la oportunidad de disciplinar, no quiero hacerlo,
¿A quién quiere hacerlo, no? Pero hay que hacerlo. Y cuando he disciplinado, ha pasado que alguno se me ha escapado. Se ha ido. O sea, se ha molestado, cree que soy como injusto y se ha ido, ¿no? Pero la mayoría han pasado la disciplina y yo lo que he visto en su actitud cuando han asumido la disciplina, han reconocido que se equivocaron o que pecaron, porque la disciplina es un acto pecaminoso que con rebeldía se vuelve a cometer, ¿no? Por esa razón se disciplina. Y han aceptado la disciplina y han esperado el tiempo y han sido restaurados. Lo que me muestra que esa persona es una persona humilde. Se equivoca, pero reconoce que se equivocó, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestros hijos, cuando criamos a nuestros hijos, ¿no? Guiarlos, no disciplinar de frente, ¿no? Sino, en realidad, ¿tú crees que has fallado o qué ha pasado, ¿no? Mira la Biblia que dice, ¿tú qué crees? Entonces los hijos miran, sí, pues, he cometido el error, ¿no? Se les explica, ¿no? Entonces, cuando ellos ya reconocen, igual que nosotros, tenemos que reconocer. Entonces, ahora viene la disciplina, ¿no? Tal vez quitar privilegios. En la iglesia, ¿qué es? ¿Cómo se disciplina? Me ha tocado disciplinar músicos. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Tocar, pues, ¿no? La música. No vas a tocar un mes, no vas a tocar 2 meses, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y bueno, a veces eso les sirve para valorar y crecer, ¿no? La disciplina es importante, hay necesidad. Una característica de la iglesia es cuando la iglesia disciplina, ¿no? Porque acuérdense el pasaje que dice que si no disciplinas a tu hijo, ¿qué cosa es? ¿No? Cuando no lo disciplinamos, ¿no? Es como que dice el texto. ¿Tema? ¿Ah? ¿Como una maldición, algo así? No. El texto dice que es como... El que ama castiga. Ya, también hay otro texto. Pero ese texto dice que lo estás considerando como que no es tu hijo. Es el hijo de otra persona que lo estás cuidando, nada más, ¿no? No lo amas. El que ama y ve que es su hijo, lo disciplina. Para corregir, hermano. ¿Por qué uno disciplina? Para corregir, para que no se pierda, ¿sí o no? Eso corregimos, ¿no? Igual, en la iglesia también hay que aplicarlo de esa forma. Definitivamente no son nuestros hijos, pero hay que criarlos así, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de lo que nos corresponda, ¿no? 1 Timoteo 3, 10 y 11. ¿Quién lee, por favor? Rehúsa. Lo que está escrito hay que buscar. Sí, lo que está acá, pues, es lo que es el texto. Rehúsa, hombre hereje, después de 1 o 2 amonestaciones, sabiendo que el tal es trastornado y peca. Sí. ¿No? Hombre hereje es alguien que... Vamos a buscar la versión Reina Valera 60. 1 Timoteo 3:10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, y si son irreprensibles. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Ya. Entonces, la necesidad de la disciplina es importante dentro de la iglesia, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta acá. ¿Por qué es necesaria la disciplina? ¿Ustedes qué dicen? Pastor, yo bueno, no quiero dar como ejemplo, pero no sé si será como, por ejemplo, la mujer que iba a ser apedreada, ¿no? Y Jesús le dijo, tiene la primera piedra y si alguien vale pecado. Entonces Jesús le dijo a la mujer, mira, ¿quién te iba a apedrear, no? Entonces, yo te culpo, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, ahí veo que Jesús, digamos, no juzga, no enjuicia a esta mujer,
perdona, ¿no? Pero le dice, saque, vete y no peque más. O sea, ahí le está disciplinando al Señor, ahí está haciendo ver que yo tampoco no te voy a juzgar, pero no hagas esto, ¿no? Ya no hagas más lo que eres. ¿Algo así se podría decir? No, ahí no la está disciplinando, ¿no? La está corrigiendo. Le está corrigiendo, o sea, le está exhortando en todo caso, ¿no? Está advirtiendo. Claro, o sea, hay una advertencia, ¿no? Mira, o sea, la disciplina tiene que ver con otro aspecto, ¿no? Yo creo que la disciplina es necesaria para que Sí. nosotros como personas, porque que seamos cristianos no quiere decir que seamos infalibles, ¿no? Entonces, yo creo que como la disciplina es necesaria para que nosotros recapacitemos cuál debe ser nuestra posición como cristianos en santidad o esfuerzo espiritual y funciones, y enmendar, porque por ejemplo, si alguien no lo ve pecado de repente ir a una fiesta, yo veo cristianos que van quizás a una discoteca, ¿no? Entonces, si eso no se disciplina, esa persona nunca va a pensar que lo que hace está mal o está bien. Es necesario para recapacitar nuestro camino. Es restauración, ¿no, pastor? Disciplina es restaurar. Claro, el propósito es restaurarlo, ¿no? Restaurarlo. O sea, siempre el propósito de una disciplina es hacer daño a alguien, es humillarle. No, ¿no? No, ¿El propósito cuál es? El propósito, pastor, es restaurarlo. No sé qué pasaje yo lo encontré con respecto a este tema de la disciplina. Y encontré, no sé si era en Corintios, porque hablaba con respecto de que cuando uno, por ejemplo, le entrega, le somete a un cristiano a disciplina, porque la responsabilidad, porque primeramente lo ponía en el contexto de que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, entonces nosotros, por amor a Dios, y por amor se supone que tenemos ese amor de Dios dentro de nuestros corazones, por ese amor nosotros tenemos que restaurar a esa persona. Porque si nosotros, en ese amor, no lo restauramos, sino que al contrario lo disciplinamos, y es más, a veces lo separamos de la iglesia. Dice el pasaje, no sé en qué pasaje está, pastor, que le entregamos al poder de Satanás, y Satanás en ese tiempo aprovecha y lo zarandea. Entonces, yo creo que no está bien de repente, ¿no? O de repente me estoy equivocando, no estaría bien, porque nosotros como hijos de Dios, en el amor de Dios, no podemos permitir de separarlo y entregarlo a manos de Satanás para que lo zarandee, porque es hijo, porque es hermano tuyo, es hijo espiritual, es hermano espiritual. Entonces, por amor uno tiene que orar para restaurarlo, hablar con él. Y eso tiene que ser un trabajo pastoral bastante. Hebreos 12, pastor, Hebreos 12, ahí dice, ¿no? Hebreos 12, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, acá Dice, está. hijo mío, Vamos no a leerlo. menosprecies la disciplina del Señor. Vamos a leerlo acá. Acá está. Dice, a ver, hermana, Aide, puede leerlo. Está en la pantalla. Hijo mío. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, el que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿No? Entonces, el propósito, o sea, de la disciplina no es hacer daño, es restaurar. Pero restaurar, ¿por qué decimos restaurar? Porque si uno busca un texto que diga, no, lo que hay que restaurar, acá dice el texto, ¿no? Dice para que participemos de su santidad. Y es porque hemos pecado.
O sea, lo que se corrige, ¿qué cosa es? El pecado. Claro. Ahora, o sea, mira, digamos, alguien peca, ¿no? Digamos, alguien peca, ¿no? Digamos un hijo de nosotros peca, ¿no? Y ya está desobedeciendo, hace, ¿no? Y le llamas la atención, la primera, mira, esto no se hace, le enseñas que por aquí, por allá. Vuelve a hacer. Entonces, en la primera tienes que advertirle, ¿no? La próxima que vuelvas a hacer, yo te voy a disciplinar. ¿No? Entonces, por ahí, como padres, a veces decimos, en la segunda vuelve a cometer, no, ya, no tengo muchas ganas de disciplinar hoy día, voy a malograr mi día. ¿No? No me malogres el día, pórtate bien, ¿ah? Pues si no te voy a tener que disciplinar. Entonces, el tema es si le dejamos pasar. ¿Cómo? ¿Dejamos pasar? No dejamos pasar si ya hemos advertido. Y eso tiene que ver con la firmeza. O sea, si ya hay una advertencia, el hijo vuelve a cometer nuevamente lo que hemos advertido que no haga, ya se llama rebeldía. En la primera no sabía la connotación, se equivocó. Pero ya le dijimos, en la segunda va a haber disciplina. Tenemos que ser firmes ahí. Pero la idea de eso, ¿para qué es? Para que los hijos obedezcan y participemos de la santidad. Porque lo que estamos castigando es la rebeldía del pecado, ¿no? Y es verdad, dice que ninguna disciplina es de causa de gozo, o sea, no produce alegría, ¿no? Sino tristeza. Pero, mira la promesa del Señor, dice, cuando tú aplicas esta disciplina a los hijos, ¿no? En la familia, y también lo aplicas en la iglesia, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han ejercitado. Y este apacible de justicia es interesante, que ellos, los hijos y todos los que pasamos las disciplinas, lo que vamos a aprender es la justicia de Dios. Dios dice que eso no se hace. Cuando me disciplinan, yo acepto la disciplina y digo, sí, pues Dios es justo. Él no se equivoca, me merezco la disciplina. Pastor. Y cuando funciona la disciplina de esa forma, eso es lo que te vuelve a restaurar a esa santidad, ¿no? Sí. Pastor, pero también en ese versículo, también el disciplinado tiene que reconocer su pecado, ¿no es cierto? Y si en caso él no regresa a los pies del Señor porque nunca ha sido cristiano, él tiene que ser consciente, que ha cometido un error, ¿no? Y por lo tanto, la disciplina no es para que él se vaya al mundo, ¿no? Sino para fortalecerle espiritualmente. Esa es la idea. Y eso, hermanos, y eso requiere sabiduría. O sea, no, por ejemplo, si están en la iglesia, no es que el pastor va a decir, yo soy pastor y eso es pecado, así que disciplina. No, no se trata de eso. De repente alguien se sujeta porque ya, pues, ¿qué le queda? Pero no le has ayudado a cambiar la decisión de su corazón y entender que esa es la justicia de Dios. Y eso tiene que ver con el trato con los hijos. O sea, a veces disciplinamos a nuestros hijos y le decimos, bueno, es que la palabra de Dios dice, no, tienes que convencerle con la palabra, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo aprendí? Porque, ojo, cuando yo estoy enseñando es algo que yo aprendí, no es algo que me vino de idea, a mí una revelación especial, no es así, ¿no? Hemos aprendido todos en la iglesia. A eso voy, ¿no? Aprendí que hay que disciplinar, ¿no? Y la disciplina hay que ejercerla. Pero ¿qué cosa hay que ejercerla? Cuando hay una rebeldía, no cuando el niño se equivocó o el hijo no supo y falló, ¿no? Y lo otro es tener sabiduría para poder convencer al hijo que la disciplina o sea, que él ha cometido una falta. Lo que dices tú, Pablo, que reconozca. Pablo, el proverbio, pastor, también habla buenos términos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, 29:15, bueno, 3:12. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado oportunidad de disciplinar a alguien y bueno, a veces cuando son chicos que han sido criados en la palabra, ya la conocen, ¿no? Saben. Pero otros chicos que vienen de fuera, por ejemplo, pastor, pero yo no he afectado, solamente ha sido un tema así. Pero le digo, has ofendido así, ¿no? Entonces, le he convencido
Y eso se llama confrontarlo. La pregunta es ¿con qué lo confronto? ¿Con mi cólera? ¿Con mi ira? ¿O con sabiduría? ¿No? Con sabiduría. Eso no quiere decir que me ponga a reír, pues, ¿no? Que me ponga a reír, hay que ponernos serios, ¿no? Mira lo que dice la palabra del Señor. Corrige, dice, al que aman como el padre al hijo a quien quiere. Ajá, así es. Proverbios Entonces, 3:2. uno tiene que, no es mi justicia, ¿no? Yo algo que le he enseñado a mis hijos es, hijo, yo no te disciplino porque yo quiero, sino porque la palabra de Dios dice. ¿Y tú qué has hecho? La vara y la corrección. ¿Has desobedecido? Sí he desobedecido. O sea, tiene que reconocer. Porque si uno le manda de frente la disciplina y no ha reconocido, los hijos o los hermanos en la iglesia o el joven, el adolescente, te va a ver como que eres un autoritario, abusivo. Tienes que convencerle, ¿no? En el caso de nuestros hijos, bueno, ya la varita, pero en la iglesia un pastor no puede agarrar como una varita a un joven, un adolescente, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y el tema de la varita, ojo, que es hasta los 12 años, ¿saben, no? Después de los 12 años ya no funciona eso, ¿no? Y tiene que haber sido ya tener esa práctica desde pequeñito, ¿no? Porque si recién se ha convertido, tiene 10 años, no te va a denunciar. Pero los que ya hemos ido formando así de pequeños saben que, y evitan, ¿no? Ahora, la vara no es el recurso primero, ¿no? Primero es el quito de privilegios, ¿no? O sea, la disciplina es, ¿qué es lo que más valoran ellos? ¿Le gusta jugar pelota? No va a jugar pelota. Una semana, 2 semanas, de acuerdo a la gravedad. O de repente, pues ahora los chicos son más de videojuegos, ¿no? No hay videojuegos, ¿no? Nunca castigue a alguien no yendo a la iglesia, no vayan a cometer ese error. Porque a veces a los hijos les gusta la iglesia, entonces, no voy a ir. No vas a ir a la reunión de adolescentes o de jóvenes, ¿no? No, ahí no comete ese error, mándelo, porque ahí es donde va a aprender algo el Señor le va a ayudar, ¿no? Entonces eso requiere mucha sabiduría, hermanos, para que los hijos entiendan y reconozcan la justicia de Dios. No es uno, es Dios el que está diciendo, ¿no? Sin ira, ¿no? Porque dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga ¿no? Bueno, hermanos, entonces hasta ahí llegamos con el tema de la disciplina. La otra semana vemos